He tenido la suerte de poder visitar más de 50 países y en este canal me gusta compartir esas experiencias para que tú veas lo que me han podido ir aportando y puedas aprovecharte de ellas. Antes que nada, déjame, me quito la chaqueta y empezamos el vídeo. Lo que voy a comentarte hoy aquí quizás no te guste demasiado, pero es la verdad de cómo viajo yo en moto y de los inconvenientes que día a día voy tratando de superar en esos viajes. Te hablaré de lo que somos capaces de aguantar y soportar los que vamos en este tipo de vehículos y cómo nos desarrollamos en el día a día, intentando desmitificar algunas de las cosas que no me gusta de los motoviajeros que veo por YouTube. Vaya por delante que cada uno puede y debe viajar como quiera, solo faltaría. Y es que tras hablar con diversos motoviajeros he observado que hay una serie de patrones que se repiten y que dejan en nada muchas de las cosas que otros osados aventureros nos van vendiendo. Mi intención en este vídeo no es enemistarme con nadie, pero sí mostrarte la realidad de lo que son los verdaderos viajes largos en moto. Tan solo pretendo mostrarte qué hay detrás de los motoviajeros anónimos como yo, que tratamos de combinar vacaciones, trabajo y viajes, pues a ser posible lo más lejos que podamos. Seguramente en algunos aspectos te sentirás reflejado, en otros quizás no tanto, pero sea como sea, te animo a que dejes abajo tu comentario y me muestres tu opinión. ¡Vamos allá! Empezaré por centrar un poco el tema, y es que yo viajo solo, y eso puede sesgar un poco el mensaje. La verdad es que para mí es la manera en la que he encontrado el equilibrio entre la libertad y el control de todo lo que me pasa, y me gusta mucho viajar así. Así que mi vídeo se va a centrar en ese tipo de personas que actualmente pues están atravesando África, Asia o, por qué no, recorriendo el mundo en solitario. Eso no dista mucho de lo que son los viajes en grupo, pero hay ciertas cosas pues que a lo mejor resultan un tanto intrascendentes. Pero entremos en materia. Todos los moteros que conozco los podría dividir en dos grandes grupos, los que usan el reloj y los que no lo usan. Y es que el tiempo es una parte esencial a la hora de planificar una ruta. No es lo mismo contar con las 3 o 4 semanas que te permite tu puesto de trabajo a tener pues 3 meses, 4 meses o, por qué no, sin tiempo límite. Entonces es cuando el viaje realmente marca el tempo de la ruta. Pero como puedes imaginarte, de estos últimos afortunados tampoco hay tantos. Así que, ¿qué ocurre cuando quieres visitar un lugar muy lejano en el breve espacio de tiempo que las vacaciones de tu trabajo te permiten? Pues que vas a pisar autopista, sí o sí. Las odio tanto como cualquiera de vosotros, pero de una manera o de otra, todos, insisto, todos, acabamos pisando las autopistas. Seamos sinceros, son una infraestructura que te permite desplazarte rápidamente a cualquier punto de Europa, de América o del mundo, da igual. A cambio de eso, su utilización es cara. El tiempo que te pases en ellas va a depender del destino que elijas y del tiempo del que dispongas. Yo he llegado a pasarme 3 días circulando de sol a sol para llegar a Estambul y entonces poder gozar 3 semanas enteras visitando tranquilamente Turquía. También te digo que la vuelta fue más tranquila y usé más de 3 días para volver a Barcelona. Podemos despotricar por 10.000 motivos de todas las autopistas, pero al final tú decides utilizarlas o no. Como siempre, son un intercambio de tiempo por dinero. Para mí, las autopistas son uno de esos muchos peajes que hay que pagar si quiero llegar al destino que me he propuesto. Está el clima, están los pisados y las autopistas. Forman tanta parte de mi viaje que al final ya les he guardado un apartado en mi presupuesto. Por aquí te dejo un vídeo de cómo preparo esos presupuestos. Incluso podrás descargarte el Excel que yo mismo utilizo. Continuemos con las acampadas, y más concretamente con las acampadas libres. Aquí mismo, por ejemplo, he acampado en muchos países y para mí es una de las formas más auténticas de vivir un viaje. Separarte de la carretera principal, buscar un rinconcito discreto en el que te sientas seguro, montar la tienda de campaña, cenar algo y terminar la velada dejándote embobar por el cielo estrellado hasta que el sueño te venza. Si a eso le añades el crepitar de una hoguera en una noche de verano, la escena parece idílica. ¿Pero qué hay de cierto en todo eso? Vamos a analizarlo un poco. Lo primero que me viene a la cabeza es la legislación. Acampar está prohibido en muchos países. Vete con cuidado. Incluso aquellos que lo permiten puede que tengan zonas restringidas, como por ejemplo parques naturales o algunas zonas protegidas por algún motivo. Pero imaginémonos que superas el tema de la legislación, porque estás viajando pues por África o por Asia, donde los países son algo más laxos. Incluso así, encontrar un lugar discreto y que sea seguro resulta un poco difícil. Básicamente la seguridad 100% no existe. Estás durmiendo bajo una carpa que apenas te va a cubrir del aire y de la lluvia.
pero seguramente no va a poder hacer nada ante personas malintencionadas. Encontrar el lugar perfecto es una cuestión de práctica e intuición. Personalmente creo que he tenido mucha suerte y nunca me ha ocurrido nada malo con nadie, pero sé de gente que han tenido episodios verdaderamente desagradables. En ese sentido, la acampada libre supone un riesgo que tienes que asumir, de ahí lo de la práctica y la intuición. Y bien, una vez superado el tema de la legislación y de encontrar un lugar discreto, te queda un tercer punto: los insectos. Estás en su hábitat y reclamarán sus dominios. Después está el tema de las cenas. O son frías, tipo bocadillo, comida enlatada o algunos snacks, o si quieres prepararte algo, vas a tener que cargar con el hornillo, los cazos, los condimentos y, por supuesto, la comida que prepares. Sé consciente de que no llevas nevera, así que eso va a influir en el tipo de comida que vayas a preparar. Normalmente la gente que viaja así prepara arroces y pasta. Si lo que te apetece es comer algo más fresco, tipo carnes, pues ten en cuenta que no vas a poder conservarlo durante muchos días en la maleta, así que vas a tener que ir a menudo al supermercado. Y no sé tú, pero yo por las mañanas agradezco un buen cafetito. Teniendo en cuenta todo esto, piensa que vas a cargar con un montón de cachivaches que, si no los vas a usar demasiado, quizás no te salga a cuenta ocupar el espacio que requieren en el reducido hueco que nos dejan las maletas de la moto. Y si te preguntas cómo lo hacemos los viajeros que acampamos, estoy seguro de que cada uno tendrá sus trucos, pero puedo hablar sobre mi experiencia. Yo normalmente lo que hago es llevar comida enlatada, algo de pan que habré comprado a lo largo de estos días y, sobre todo, agua, mucha agua. Tampoco es que yo suela acampar muchos días seguidos, básicamente por dos motivos. El primero es que después de hacer la ruta me gusta llegar a algún sitio y ducharme. Necesito quitarme los kilómetros de encima. Y el segundo, el segundo lo trato ahora, en el siguiente apartado. El segundo motivo por el que no acampo demasiados días seguidos es porque necesito cargar los aparatos electrónicos que llevo. Actualmente, grabar y compartir todo en las redes sociales se ha convertido pues como una necesidad casi imprescindible, y eso requiere de dos factores. El primero, tener cobertura, que muchas veces en los lugares más extremos pues cuesta encontrar, y el segundo es que tus dispositivos tengan batería. Y es que cuando veo a los grandes aventureros grabándolo todo durante todo el día con 4 o 5 cámaras, al final me pregunto, ¿cómo lo hacen? Si yo, cuando llego a un hotel, ya monto una escena épica con los cargadores por encima de las mesitas de noche, del tocador, si es que hay alguno, o incluso en el cuarto de baño, muchas veces. ¿Cómo? Estos viajeros son capaces de mantenerlo todo cargado durante todo el día y además acampando durante semanas. Que a ver, no hay nada imposible. Y estoy seguro que si dispones de un mechero o de una toma USB en la moto, va a facilitar que puedas cargar alguna cosa. Pero eso no da para mucho más que para cargar un dispositivo cada vez. El móvil, una cámara, que yo ya tengo más de 50 y llevo 4 cachivaches que al final se reducen a un móvil, 2 cámaras, de las cuales suelo usar una y la otra la llevo de reserva, la cámara de fotos, el dron, la Insta360 y una powerbank. Y sé que son 7 cosas que he de mantener cargadas si quiero hacer fotos y grabar vídeos. Y con esos 7 dispositivos, el lío de cacharros, cargadores y cables ya es considerable. 3 segundos de anuncio. Libro, Teranga, Agustí Carmona, Amazon. Gracias. A ver si los otros se van a poder anunciar en mi canal o no. Bueno, después de haber evitado las autopistas, de haber acampado en cualquier lado y de tener las baterías de todos los dispositivos completamente cargadas, lo siguiente que me sorprende de los motoviajeros, aventureros y machos alfa, pero buena persona en general, es la cantidad de off-road que nos pretenden vender. Los motoviajeros con los que he hablado, al final realizamos alrededor de un 10% de nuestra ruta en off-road. Y suele ser por tramos muy controlados y muy seguros. Viajamos solos con una moto de más de 200 kilos, cargada hasta los topes, por una ruta larga y lejana, y no tenemos ningún inconveniente en priorizar la seguridad. Una pequeña caída, por simple que sea, puede dar al traste con todo el viaje. Una manilla de freno rota, el pedal del cambio torcido o el soporte de una maleta roto. Las posibilidades son infinitas. A todo eso añádele la posibilidad de no encontrar una gasolinera cercana y quedarte tirado en un camino por el que apenas pasa nunca nadie. ¿Pero a dónde quiero llegar con eso? El último motoviajero con el que hablé coincidimos en el riesgo que supone dar ese ejemplo a personas que apenas están empezando a viajar. Si esas personas tratan de emular las proezas de sus grandes ídolos, pueden terminar por hacerse mucho daño.
Estás viendo como aquel o aquel otro se enfrentan a una duna o se enfrentan a un río y tú no tienes en cuenta que para llegar a ese lugar esa persona ha tenido que superar una serie de inconvenientes antes y ha tenido que aprender cómo hacerlo. Ahora es cuando alguno de vosotros me comentáis: yo he visto a tal o a cual que sin experiencia se ha ido a dar la vuelta al mundo y le salió bien. Y estoy seguro de que eso es cierto, pero en la mayoría de los casos estas personas suelen dar media vuelta al cabo de unos meses o cuando el camino empieza a ponerse realmente duro. Algo importante a la hora de enfrentar un largo viaje en moto es conocer tus límites y tus posibilidades. Así que dejémonos de fantasmadas y seamos sinceros. Pocos son los que se atreven con largas tiradas off-road, viviendo en lo salvaje, con una moto cargada hasta los topes y viajando por zonas inhóspitas. Insisto, los hay, incluso conozco alguno, pero al final no son tantos. Cuando veo rutas espectaculares, mi imaginación vuela con esos moteros. Incluso desde el sofá de mi casa les acompaño en su propia ruta. Y el otro día, mientras veía a uno de los más famosos, reconocí la región por la que estaba viajando. Mientras él le preguntaba a un agricultor cómo llegar a la ciudad más cercana, me dio por mirar la ubicación exacta del pueblo en el que estaba. Yo no había pasado concretamente por ese pueblo que estaba viendo, pero sí por uno que estaba a unos 7 kilómetros, en plena nacional. No sé si ese motoviajero había cogido ese tramo de off-road para llegar al pueblo y grabar esa escena, o realmente se había perdido. A decir verdad, por su tono y sus expresiones, realmente parecía perdido, pero a mí me hizo dudar. Así que seamos conscientes de que YouTube es tan solo un espectáculo. Utilízalo para motivarte, para descubrir cosas nuevas o para salir al encuentro de tu propia aventura. Pero no trates de emular a nadie y haz tus rutas como a ti te apetezca. Esa va a ser la mejor manera en la que tengas una historia para contar cuando regreses. Recuerda que, como he dicho antes, la aventura es una cuestión de actitud. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.